vimos lo que era el sufrimiento y lo que nos dice la Biblia, vimos ejemplos y vimos que el sufrimiento entró en el mundo por causa del pecado, que el sufrimiento es un problema, que es un desafío a la fe, pero vimos abuelo de pájaro en la escritura varios ejemplos de personas, de cómo el sufrimiento tuvo un propósito en la vida de algunas personas, como en el caso de Job, en el caso de Noemí y aún en la cruz. Y vimos en Apocalipsis que al final el Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas. Ya el sufrimiento no va a estar. Hoy vamos a ver los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Y vamos a ver 8 propósitos. Ahora, antes de entrar en materia, es importante que nosotros que sepamos que esta clase tiene algunos peligros. Y el peligro número uno es que podríamos pensar que nosotros siempre deberíamos de entender los propósitos de Dios. Y vimos que en el caso de Job, Dios nunca le explicó a Job por qué él sufrió. Él argumentó con Job, pero él no le explicó nunca a Job, ni le dio ni siquiera a entender que él tenía que explicarle nada, porque el Job lo que tenía que entender era quién era Dios y que él no era Dios. Entonces me gustaría que alguien nos leyera Isaías 55, 8, 9, que está ahí en la pantalla. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanas, el consuelo que nosotros podemos tener en medio del sufrimiento no es que nosotros entendamos qué es lo que está pasando, ni cuáles son los propósitos de Dios. Lo que nosotros necesitamos entender es que Dios está por encima de nosotros y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sus propósitos son siempre mejores que los nuestros. Entonces, Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia. Otro peligro que enfrentamos cuando entendemos su propósito es que la comprensión o entendimiento perfecto no, no quitan la fe. Es decir, entender los propósitos como lo pone la escritura de Dios en el sufrimiento, el conocimiento, tener un conocimiento enciclopédico de los propósitos de Dios como lo pone en la escritura, no anulan nuestra fe. Porque muchas veces podemos decir, ah, sí, yo sé que el Señor es bueno, que el Señor tiene un propósito, que el Señor, esto me va a ayudar a crecer, pero ¿dónde está la fe? Dice la escritura que sin fe, como dice ahí, es imposible agradar a Dios. Así es que nosotros necesitamos ver los propósitos revelados en la palabra, no como un sustituto de la fe, sino como la evidencia de esa fe. ¿Ok? Y un tercer peligro que tenemos ahora al ver los propósitos es Es que normalmente, a veces cuando nosotros tenemos conocimiento, podemos hacer hipótesis de por qué una persona está sufriendo. Y muchas veces actuamos como los amigos de Job, que pensaban, es decir, si usted ve los discursos de sus amigos, ellos tenían ciertos conceptos acerca de Dios, pero le faltaba lo más importante. Ellos no entendían que Dios es soberano. Ellos entendían que Job estaba sufriendo porque estaba pecando. Entonces, cuando estamos consolando a alguien con la palabra y le decimos, ay, hermano, ¿qué tú puedes aprender de esta situación del Señor? O yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé. Eso no quiere decir que uno no utilice la propia experiencia de uno,
pero realmente tú sabes cómo esa persona está sintiendo o por lo que está pasando en la profundidad. Probablemente no. Entonces, muchas veces es mejor preguntar cómo tú quieres que ore por ti. Da un abrazo o pon un hombro para llorar, porque muchas veces vamos a ser mejor consolando que teologizando o haciendo hipótesis de por qué el hermano o la hermana están pasando por eso. Entonces, habiendo formulado estos peligros, vamos a decir que el sufrimiento es un regalo. ¿Cómo? El sufrimiento es un regalo. Bueno, miren lo que dice Filipenses, que Dios nos ha concedido que padezcamos por él. Así era que veía Pablo su sufrimiento. ¿Qué dice el Señor en Lucas 9, 23 y 25? Todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pedro, después de que lo azotaron, dijo que ellos estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos entender que el sufrimiento nos lleva a algo mejor, ¿ok? El sufrimiento nos recuerda quién es Dios. Es decir, si nosotros cuando sufrimos pensáramos, wow, eh, yo voy a conocerme más a Dios. O yo particularmente, hay épocas en la vida que yo no soy masoquista y yo no estoy estimulando a que nadie sea masoquista, pero si vamos atrás, hay momentos en situaciones aflictivas en las que hemos conocido verdades que son oro y que se han grabado con cincel de oro en nuestros corazones y nos recuerdan quién es nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento es un regalo. Entonces, vamos a ver 8 propósitos. Vamos a ver que los propósitos revelados de Dios en la Escritura es que el sufrimiento nos hace más santas, que el sufrimiento nos ayuda, produce perseverancia, porque se relaciona con la paciencia, nos hace ser más maduros, no solamente emocionalmente, sino también en la fe. Nos enseña su palabra porque nos obliga a ir hacia ella. Nos ayuda a animar a otros. Nos ayuda a separarnos y a darnos cuenta también de cuán muchas veces somos autosuficientes, porque el sufrimiento rompe en el medio eh, la autosuficiencia y nos fortalece en la seguridad de dónde estamos, de que si somos hijas de Dios y nos permite glorificar a nuestro Señor. Bueno, entonces vamos con el primero. El sufrimiento nos anima a ser más santa. El Salmo 119, 6, 7 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus mandamientos, guardo tu palabra. El sufrimiento, Dios en su bondad permite que nosotros en medio del sufrimiento aprendamos lecciones y nos acerquemos más a la palabra. Y sabiendo que para el cristiano el sufrimiento nunca es condenación, porque es importante que nosotros entendamos, muchas veces nosotros pensamos como, bueno, yo estoy sufriendo esto por esto. No, entonces debemos ahí venir a lo que dice Romanos 8:1. ¿Quién me lee Romanos 8:1 ahí en la pantalla? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ese es otro versículo a memorizar. No hay condenación. Y justo está en el mismo capítulo que nos está invitando Maribí a memorizar. No hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo. Entonces, cuando estemos en el sufrimiento, sepamos que Dios va a usar esto, que Dios tiene el propósito de ayudarnos a crecer en santidad.
porque la santidad es su voluntad revelada. Dios quiere que seamos santos. Entonces, Él va a utilizar el sufrimiento para acercarnos más a Él y hacernos más como Cristo. Pero siempre recordemos que, porque siempre vamos a tener la tentación de pensar, wow, si yo no hubiera hecho tal cosa, esto no me hubiera pasado. O esto me está pasando porque yo hice tal cosa, al revés o al derecho. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Otro propósito que Dios tiene es en el sufrimiento, es, ay, pero esto, ok, espera, que la computadora no me está respondiendo. Ok, ya. Ah, peligros. Mm, oh, ok, es producir perseverancia. La vida cristiana es una carrera, ¿ok? Una carrera no de velocidad, sino de resistencia. No es quien vaya más rápido, sino quien se mantenga en la carrera. Miren cómo dice Hebreos 12:1. Por tanto, y esto es después de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Obviamente con los ojos puestos en Jesús. La aflicción muchas veces va a revelar el pecado que tenemos y nos va a despertar del sueño. ¿Para qué? Para que nosotros corramos con paciencia esa carrera. Ahora, nosotros podemos, en medio de la prueba, ejercer la paciencia. Y la paciencia, como dice Romanos 5:3, dice, no solo esto, sino también que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo esto, que la tribulación produce paciencia. Entonces, el propósito de Dios en el sufrimiento es desarrollar nuestra perseverancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos atletas y necesitamos ejercitarnos. Otro propósito de Dios es hacernos crecer en santidad, ¿no? En madurez. ¿Quién me lee Santiago 1, del 2 al 4? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, con el tiempo, experimentar la suficiente gracia de Dios nos ayuda a ser, como está diciendo Santiago, a ser más perfectos, a que la obra de Dios en nosotros, a través de las pruebas y sosteniéndonos con su gracia y produciendo paciencia en nosotros, nos haga cada vez más perfectos, más parecidos a Cristo. Ahora, todos nosotros conocemos la diferencia entre conocer algo en la mente y conocerlo en la realidad o actuar y vivir conforme a esto. Entonces, el sufrimiento y la adversidad nos ayudan a que esa perfección, esa práctica nos permita experimentar la fidelidad de Dios. ¿Ok? Y eso parece ser, el sufrimiento es una gran herramienta en las manos de Dios para hacernos madurar. Y todos los que somos aquí, los que estamos aquí, bueno, creo que una mayoría de los que estamos aquí somos papás. Y los que no son papás tienen sobrinos o son profesoras. Ustedes entienden que a los niños se les enseña una cosa,
se le pone a practicar. Si no han entendido bien, vuelve y se le pone a practicar. Entonces, eso es lo que Dios hace exactamente con las aflicciones en nuestra vida. Otro propósito que Dios tiene en el sufrimiento es hacernos producir perseverancia, enseñarnos la palabra. Fíjense que este texto está antes Santiago ha dicho que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero más adelante, fíjense lo que dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En medio de la prueba, muchas veces vamos a necesitar sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? La sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, es importante. Oiga lo que dice Richard Baxter. Una cosa, dice aquí, sufrir tanto desentraña la puerta del corazón de manera que la palabra tiene una entrada más fácil. ¿No es cierto que en medio de la prueba nuestro corazón se pone más blando, más receptivo? Entonces, la prueba es una ventaja. El sufrimiento es una ventaja, porque si el sufrimiento produce que nuestro corazón sea más maleable a la palabra y al consejo de Dios, entonces esto es un propósito bueno, ¿ok? Otro propósito que Dios tiene es aparte de enseñarnos la palabra, es que esa palabra que aprendimos en medio de la prueba y que cobró vida para nosotros, también nos ayude a animar a otros. ¿Quién me lee 2 Corintios 1 del 3 al 4? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermana, cuando tú has sido consolada por Dios, has visto cómo la palabra de Dios ha obrado en ti, entonces tú estás equipada. Aun si la aflicción no es exactamente lo que te pasó a ti, tú estás equipada por medio de la palabra para consolar a otros. Y eso es un propósito, es es para la iglesia, eso es esencial, porque parte de nuestra comunión en la iglesia no es solamente celebrar y alegrarnos. Muchas veces vamos a tener que consolarnos unos a otros, orar por unos por otros. Y no deberíamos ser reacios a consolar con nuestra propia experiencia, pero eh, utilizar nuestra propia experiencia en el contexto de la palabra de Dios. ¿Ok? Es decir, eso es lo que dice el texto, que nosotros con la consolación que hemos recibido de Dios, la ministremos a otro. ¿Ok? Siempre y cuando, como dijimos al principio, está siempre el peligro de enfocarnos en nosotros en medio de la consolación. Cuando estamos consolando a otros, debemos tener el cuidado de consolar, de pasar esa misma consolación que recibimos de Dios. Otro propósito es librarnos de la autosuficiencia. ¿Cuántas veces nosotros, eh, muchas veces ni siquiera queremos pedir oración o manifestar, comunicar por lo que estamos pasando? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, yo sé cómo yo voy a resolver esto. O no queremos mostrar debilidad.
Sin embargo, ¿qué nos dice 2 Corintios 1, 8 y 9? Pablo había pasado en sus viajes misioneros por tribulación. Miren cómo él dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo llegó al final. Pero tuvimos nosotros, no, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, el sufrimiento nos lleva al final de nosotros mismos. No sé si, yo creo que esa frase es en inglés. El sufrimiento nos lleva al final de nosotros mismos, nos muestra nuestra limitación, nuestra inhabilidad, nuestras deficiencias. Entonces, si eso es una realidad de que nos muestra nuestra ineficiencia, nuestra limitación, nuestra ah, que no somos eternos, que no sabemos todo, entonces bendito sea el sufrimiento. Porque el pensar que somos autosuficientes es es un sueño, es una imagen, porque sabemos que eso no es la realidad. Miren lo que dice John Piper. Nuestra fe, perdón, nunca he escuchado a nadie decir, las lecciones realmente profundas de la vida han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad. Pero he escuchado a firmes santos decir, todo avance significativo que he hecho en comprender las profundidades del amor de Dios y todo crecimiento profundo en él ha venido por medio del sufrimiento. El sufrimiento, como dijimos ahorita, viene a ser un regalo porque nos recuerda que no somos suficientes. El sufrimiento no es cómodo porque nos recuerda que nosotros no estamos en control. Otro propósito que tiene Dios en medio del sufrimiento es fortalecer nuestra seguridad. Ahora, acabamos de decir, bueno, el sufrimiento nos ayuda, nos libera de la autosuficiencia, pero ¿cómo es eso de que fortalece nuestra seguridad? ¿Tú estás segura de que eres creyente porque hiciste una profesión de fe, porque levantaste la mano? Hmm, Vamos a leer lo que dice Hebreos 12, 7 al 8. Alguien que me lo lea. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando vemos la palabra disciplina, normalmente nosotros pensamos en castigo, ¿no es cierto? Pero fíjense que dice que el Dios, como padre, disciplina a sus hijos. Y vamos a cambiar el significado de disciplina, de castigar a entrenar, porque eso es eso, la disciplina es entrenamiento. A veces tiene que corregir, en el caso de los hijos, pero otras veces sencillamente vas a instruir o vas a estimular, pero es un entrenamiento. Y si nosotros percibimos el entrenamiento de Dios en nuestra vida a través del sufrimiento, por ejemplo, eso, ¿qué nos da a entender que somos hijos? Porque Dios está ocupando de enseñarnos y de corregirnos cuando es necesario. Entonces, el sufrimiento en este contexto fortalece nuestra seguridad de una relación con Dios. No el hecho de que nosotros hicimos una oración o pasamos al frente. No, en medio del sufrimiento nosotros podemos ver la mano amorosa de un papá y saber que esa es la relación que tenemos con Él.
de papá. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1, del 6 al 7? Otra valiente. Yo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanas, el sufrimiento dice cuál es la calidad de nuestra fe, cuál es la genuinidad de nuestra fe y nos reta. Y muchas veces te podría preguntar, oh, si yo estoy así, ¿en dónde está mi fe? Y es bueno preguntarnos. En medio de una turbulencia financiera, tú estás ansiosa, agitada. Podrías pensar, ok, ¿en dónde está mi fe? En el bienestar que yo tenía porque tenía esta estabilidad financiera o está en Dios. Entonces, cuando el Señor nos prueba, parte de esa disciplina es que nosotros veamos dónde está nuestra fe o qué tan fuerte nuestra fe. Y eso definitivamente es una bendición. Por un lado, podemos confirmar que somos o hijos de Dios o que somos hijos inmaduros y necesitamos madurar, o cuál es la genuinidad o la calidad de nuestra fe. Y el último propósito es glorificar a Dios. Miren lo que pasó con Moisés en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué hizo Moisés? Él cambió lo temporal por lo eterno, lo peor por lo mejor, aunque en el texto parecería al revés, porque él rehusó llamarse hijo de la hija del rey. Él rehusó, digamos, un título de príncipe eh, para tener las riquezas y los vituperios de Cristo por tesoro. Lo mismo que Pablo, que él lo había perdido todo y lo tenía por basura. Todo su linaje, su pedigrí, lo tenía por basura. Y saben que cuando nosotros en medio del sufrimiento vemos y damos valor a lo que Dios da valor, eso va a levantar preguntas a nuestro alrededor. Las personas van a mirar eso y van a cuestionar y van a mostrar curiosidad. Miren lo que dice en Primera de Pedro 3:15, dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El sufrimiento nos permite darle un vistazo a los que están alrededor de nosotros de qué es lo valioso, de que Dios es valioso, de que su palabra es valiosa, de que la salvación que el Señor nos ha dado es valiosa. Como decía el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Wow, cuando nosotros podemos decir eso de corazón y vivir eso,
de que Dios es nuestra roca, de que lo único que tenemos, lo mejor que tenemos es Dios en nuestra vida, es su palabra, es el título de hijo. Wow. Eso va a ser impresionante. Nuestra fe va a ser solidificada en nuestro corazón, pero también va a llamar la atención de otros. Y eso va a dar gloria a Dios. Y por último, para concluir, habiendo visto estos 8 propósitos de Dios, ah, quiero oh, 2 reflexiones. Primero, recordar que debemos evitar el peligro de necesitar entender. Dios no nos debe explicaciones, ¿ok? Váyanse al capítulo 38 de Job. Él no nos debe explicaciones. Nosotros no necesitamos entender. Lo que nosotros necesitamos es confiar y en el Dios que se nos revela en la Escritura. Y la segunda cosa, hermana, podemos alabar a Dios. Vimos el ejemplo, hay muchos ejemplos en la Escritura de gente, los apóstoles, Noemí en el Antiguo Testamento, Job, que el Señor ha dejado ese testimonio ahí para nosotros, en su misericordia. Él no solamente se revela quién es Él, sino que nos muestra qué Él hizo en la vida de otro, cómo Él tornó la amargura de Noemí en un canto de alabanza y en el título de abuela del rey David. Y el ejemplo supremo, el inocente, el perfecto en la cruz, fue crucificado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos llamadas hijas de Dios. Entonces, Él tornó ese sufrimiento en gloria. Y por eso nosotros podemos. Y nos revela eso. ¿Ok? Porque Él pudo sencillamente decir, dejarnos un set de versículos y bueno, confía. Yo soy Dios, tú no. Sin embargo, Dios se revela en su misericordia para que nosotros, usando esa evidencia, podamos ser fortalecidas en medio de la tribulación. Y termino con este texto. Uf. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces yo he pensado en este texto para las cosas de la vida, pero ver este texto en medio del sufrimiento, de una situación en la que no vemos salida, no entendemos, no sabemos cuál es la solución, estamos, estoy completamente fuera de control. Recuerda que tú puedes confiar en el Señor. Él, Él es el sabio. Entonces, procura buscarlo, reconocerlo en tu camino y reconocer que todo cuanto nos pasa viene de su mano amorosa. Y eso era todo. Muchas gracias. Uf, uf.